¿Qué tal? Buen día o buena noche según la hora a la que le den play a este video en este canal con su servidor Guillermo Guzmán. Y el día de hoy me acompaña una invitada muy especial, alguien a quien estimo mucho, a quien respeto mucho y que bueno, ha decidido corregir su vida profesional y ha decidido tomar las riendas y ayudar a otros en algo muy útil, muy práctico, muy necesario en estos tiempos. No es nuevo, pero sí se enfatizó muchísimo más, que es la educación financiera. Y para ello me acompaña Alejandra Sánchez, colega, amiga también. Nos va a platicar un poquito de todo el tema financiero, todo el tema de la educación financiera que a muchísima gente le interesa, le urge, pero pocas veces tiene el tiempo, el espacio o la metodología, ¿no? Para dedicar un tiempo de sus vidas, de sus días cotidianos a la educación financiera y a entender qué herramientas existen, beneficios y eh, pues desventajas en el caso de existirlas. Entonces, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar por aquí en este espacio, bienvenida. Y bueno, cuéntanos de ti, cuéntanos por qué es importante la educación financiera. Gracias, profe. Es un gusto igual para mí estar conviviendo un ratito y platicando acerca de este tema, que como bien lo comenta, es pues una herramienta que desgraciadamente no la tenemos como a una temprana edad. Con el paso del tiempo, pues te das cuenta qué tan necesario es tener una buena administración de las mismas. Pesada de la licenciatura de Comercio Internacional en la UAP, además de haber trabajado para el sector bancario, estuve alrededor de 6 años trabajando para él. Tengo también una certificación de Conducef en finanzas, en educación financiera. Estoy actualmente trabajando para empresa que se fusiona en México bueno, en México Seguros Monterrey, en Estados Unidos New York Life, y se dedican 100% pues lo que es planes financieros. De la pregunta que me hacía de que qué tan importante, un tema que desgraciadamente no se toca desde que somos niños, que no nos enseñan ese hábito del ahorro, ¿no? Hay una frase bien trillada que dice, la gente comúnmente se gasta más de lo que gana, que el ser humano quiere acaparar todos los bienes que desgraciadamente no puede pagar después. Yo creo que debería de ser ya un tema que se deba impartir en las escuelas desde muy temprano. Cuando eres muy pequeño o cuando eres joven, para empezar no tienes idea, para terminar es bastante aburrido, o generalmente el ser humano lo ha hecho como con esa perspectiva de que sea un tema aburrido. Pero cuando vas creciendo y entonces te vas haciendo de tus bienes, cuando ya eres una persona responsable, ya laboras, te preocupan otro tipo de temas. Entonces es cuando las finanzas ya no son tan aburridas. Y cuando hubieses deseado que te lo hubieran dicho desde mucho más antes para que llegar, llegaras a un tiempo, a una edad, por ejemplo, a nuestra edad tan joven, en donde, Por en supuesto. donde están en una recta media, están ya en el apogeo de sus carreras y están también en la obtención de los mismos, ¿no? Porque aparte ya es gente que se está casando o que adquiere una casa, un carro. Es que realmente no tenemos un fundamento, una base de cómo cuidar nuestras finanzas. Nos enseñan o nos hacemos conscientes de estos temas hasta que estamos involucrados en una deuda, un crédito o algo por el estilo, ¿no? Las finanzas desde siempre han sido un tema esencial, que como bien mencionas, no se ha atendido como debería ser en el sistema educativo de nuestro país y creo que de muchos. Pero también es muy cierto que la pandemia vino a destapar todavía situaciones más graves, ¿no? De esta carencia de herramientas, ¿no? Y cuando tenías una emergencia en la que el dinero pudo haber sido la solución, pues ¿qué crees? Nunca tuviste la cultura, nunca tuviste el hábito, la metodología de hacer este eje del dinero fuerte en tu vida, ¿no? Entonces, Ale, ¿qué cambios hubo en este contexto, en este entorno de la educación financiera? Que el tema de la pandemia en cuanto a las finanzas, no a demostrarte exactamente eso, ciudadano, el mexicano, el ser humano en general,
no está preparado para una emergencia tan grande. Eh, Inclusive hay algunas reseñas de algunos autores que dicen que ni para la misma muerte el ser humano está preparado, ¿no? A mí a veces me impresiona mucho escuchar a los clientes decir, no, pues a mí no me va a pasar, ¿no? Es como, no, ¿te has puesto a pensar, por ejemplo, tu familia qué va a hacer si tú algún día faltas? Es como, no, pero es que yo no me voy a morir. Y, o sea, suena, digo, lo estoy diciendo y para mí no es gracioso, ¿no? Porque, o sea, realmente si lo analizas, es que en qué grado de mentalidad estamos a un cero evolucionado cuando puedes pensar que no te vas a morir, ¿no? Entonces, eh, creo que la pandemia solamente vino, claro que la educación financiera dentro de este contexto está nulo, es bajo, la gente inclusive se endeudó de más. ¿Por qué? Porque no tenía pues un colchón o un dinero preparado para una emergencia. ¿Qué hizo? Que obviamente la gente se endeudara con créditos bancarios, con créditos financieros, a una tasa estratosférica, tasas de interés que, bueno, no sé, yo creo que en muchos años de la historia financiera no se habían visto. Entonces a la gente no le importó endeudarse de la forma que fuera. Y tristemente también a raíz de todo del coronavirus en realidad, o sea, de que los familiares estaban en hospitales carísimos porque el sector salud estaba colapsado, fue mucha gente que además de eso se deshizo de sus bienes. O sea, a mí me ha tocado eh, estar platicando con gente del sector salud, que inclusive te dice que la gente, para poder pagar sus cuentas de sus familiares, empeñaba sus bienes, su carro, sus escrituras de su casa. Era como, la verdad es que no tengo un peso, pero aquí ten las escrituras de mi casa, ¿no? Entonces, entras en un lapso de emergencia donde no te importa deshacerte de tus cosas. Pero volvemos al inicio, ¿no? ¿Cuánto te costó llegar hasta este punto para hacerte de tus bienes y con qué facilidad te demuestra, pues en realidad el entorno, el mundo, que es tan fácil deshacerte de los mismos cuando tienes una emergencia? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se endeudó, que nadie tiene idea de este tema. Un comunicado que da el ITAM que dice que más o menos 7 de cada 10 mexicanos se deshizo de todos sus bienes. Hoy que se está recuperando, entre comillas, la economía, es gente que ya no tiene, pues, básicamente nada, ni siquiera dinero en sus cuentas bancarias. O sí es irónico, ¿no? ¿Cuánta gente evita hablar de la muerte? O evitaba antes de todo esto hablar de la muerte y de qué hacer en caso de, y cuando se presentan situaciones como estas, pues literalmente acabas en la calle, ¿no? Por las deudas, porque das todo tu patrimonio, todo tu activo por tratar de salvar la vida. Un tema muy duro, Ale. Pero bueno, ya nos platicaste cómo esto influyó, ¿no? La pandemia, cómo derivó en el tema de las finanzas de la gente, la falta de educación eh, eh, y su impacto, ¿no? Al momento de enfrentar una situación de emergencia. Yo te preguntaría, Ale, para toda aquella gente que de repente durante la pandemia perdió negocios, ¿no? Que también fue algo horrible, pero creo que también hubo gente que vio la oportunidad, ¿no? Y aprendió, generó alguna especie de sinergia, vio algo positivo y bueno, generó negocios en línea, distribución de insumos médicos, ¿no? El mismo sector seguros, ¿no? El mismo sector de salud, bueno, tuvo un repunte interesante, importante. Entonces yo te preguntaría si las finanzas en este contexto, pues tienen o jugaron un papel también positivo o favorable para los negocios. Y qué bueno que toca ese tema. Muchos empresarios inclusive se quedaron sin nada. O sea, hay muchos sectores dentro de la industria, como es el restaurantero. Es muy visible cuando tú pasabas por ciertas zonas de la ciudad, que veías cosas abiertas por todos lados. Hoy
se nota obviamente que el sector pues tuvo una pérdida, pero si bien es cierto que mucha gente aprovechó para hacer el comercio en línea, o sea, fue bastante elevado. Además, creo que aunado, porque todo va de la mano, la gente tuvo que hacerse más tecnológico. De hecho, la educación financiera va muy ligada a la tecnología, ¿no? Uno de varios puntos es saber utilizar herramientas tecnológicas para poder hacer uso de las mismas. Y creo que en todos casos, creo que sí hubo mucha gente que aprovechó el desfase que hubo de ya no hacer las cosas presenciales y ahora hacerlas vía electrónica. Creo que muchos comercios, por ejemplo, tipo a mí me tocó una vez que te daban unos pases virtuales y entonces en cualquier momento del día tú podías pasar por tu café y un panqué, un trozo de pan y era como un tipo de membresía, o sea, tú te daban como una cuponera, tú pagabas durante un mes y entonces a cualquier hora que tú creyeras conveniente podías pasar por tu pedido. Que se me hace, o sea, porque aparte el establecimiento estaba cerrado, ¿no? Se me hace una buena estrategia, sí, o sea, es gente que está acostumbrada a hacer uso de la tecnología, que se tuvo que amoldar al nuevo esquema de no hacer face to face, o sea, de hacerlo todo electrónico. Creo que mucha gente aprovechó, creo que si no bien el comercio aumentó, pero probablemente se pudo mantener, pero es mucha gente que también tiene, o sea, tenía muchas estrategias, digamos, de ahorro, por así decirla, porque fue mucha gente que tenía colchones financieros para poder salir adelante en la situación. Entonces, volvemos al origen, ¿no? No sabes cómo, cómo se mueven tus finanzas, no tienes ni idea de tus ingresos, pero hay otra pequeña parte de la población que sí sabe y que sí hizo uso de todos estos recursos para poder mantenerse y generar comercio electrónico. De la educación financiera. Antes, pues veías a poca gente manejando aplicaciones bancarias, ¿no? Por el día de hoy ya ves gente que hace 2, 3 años no usaba un teléfono por nada del mundo, los ves ahora transfiriendo dinero, ¿no? Invirtiendo, consultando su Afore, ¿no? Bendito Dios, y haciendo todo este tipo de consultas y de revisiones, ¿no? Entonces, creo que también para fines de educación financiera, pues viene un parteaguas importante, ¿no? Y ahora creo que la moneda se voltea, ¿no? Ahora la gente pide, ¿no? Ya está acostumbrada, va a demandar formas de aprender finanzas mucho más sencillas y mucho más prácticas. Los hábitos personales de finanzas repercuten en tus hábitos de negocios, en las finanzas de tus negocios. Sí, yo creo que es como todo, ¿no? Es levántate temprano todos los días y generalmente o te alcanzará tu día para hacer más cosas y eso lo transmitirás con otras personas. Lo mismo pasa con el ahorro, ¿no? En este caso es como lo que mantuvo a todos esos empresarios. Es, genera o más bien ten un sistema de ahorro, puede ser bueno, pero podría ser excelente si consultas a una persona que sepa, en este caso a un asesor, eh, porque también tiene su chiste, ¿no? No es nada más como, ah, bueno, le voy a meter a mi cochino 10 pesos todos los días, ¿no? Probablemente ese tipo de finanzas para un niño de 3 años sea una buena opción, pero no para un empresario, para una persona como nosotros. Aquí ya van, o sea, se abren como otras ramas, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Qué instrumentos son seguros? ¿En dónde puedo invertir? Eh, o sea, qué tantos métodos o metodologías de ahorro tengo? Y obviamente, pues esto, o sea, desgraciadamente lo que comentábamos, ¿no? No te acercas como a una persona, o más bien, generalmente no creo que en mucha cantidad de población haya mucha gente que le interese este tema.
Entonces te acercas a una persona que sabe y a lo mejor le podría decir, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué tipo de cliente eres, por ejemplo, ¿no? ¿Te gusta el riesgo? ¿No te gusta el riesgo? ¿En qué te gusta invertir? No sé, ¿qué prefieres que tu ahorro te dé hoy o te dé en 10 años o te dé en 15, ¿no? Entonces, y juntando esto, obviamente se traslada, sí, 100%, porque fueron muchos empresarios que tienen manejo de finanzas diversificado, es decir, no nada más tienen ahorros en la banca, por ejemplo, tienen ahorros en instrumentos a largo plazo, quizá corto, tienen, digo, gente ya más inversionista, por así decirla, que también invierte en bolsa de valores, quizá, ¿no? Entonces, todo esto, pues claro que se trasladaba al panorama actual en el que estamos viviendo, porque fue toda esa gente que pudo llevar a cabo o mantener sus negocios a flote. Entonces, pero obviamente siempre detrás de un buen ahorrador hay una persona que te está asesorando y una persona que te dice cómo hacerlo. Entonces, pero sí, 100% creo que es el tema de hacerle frente cuando ya traes esa cultura, ¿no? Y si ya la traes, nada más es darle como que el pilón con una buena asesoría. Eso es todo. Recomendaciones nos puedes compartir, ¿no? Muy generales para quienes nos siguen en el canal. Quizá son, como lo decías al principio, mucha gente joven, ¿no? De nuestra edad, 20, quizá menos, este, y que está en este pues contexto difícil, ¿no? De la carga fiscal, las modificaciones y renovaciones del SAT, ¿no? Que si la CONSAR, que si la CNBB, ¿no? La CONDUCEF y todos organismos burocráticos que te bombardean de información, sobre todo como generación, ¿no? Como motor del país, nos permita hacer frente a todas estas circunstancias difíciles que nos han tocado vivir. Pues mi recomendación siempre es invierte en un plan que te genere rendimientos a largo plazo. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra generación joven, obviamente, eh, no está empapada en temas, por ejemplo, tanto fiscales como de retiro, por ejemplo. O sea, desgraciadamente somos una generación que no se va a jubilar, que si no es por cuenta propia de lo que hace el Afore, es muy poco y realmente, o sea, creo que no tenemos como todavía el sentido de urgencia, porque yo creo que muchos jóvenes pensamos como, ah, bueno, no, o sea, seguramente para mis 50 tendré la misma capacidad física de hoy, ¿no es verdad? Entonces, mi recomendación siempre va a ser, invierte en un instrumento a largo plazo, porque probablemente a lo mejor hay alguien o un sector de la población que va a llegar a esa edad y a lo mejor sí, probablemente se sienta muy bien para seguir laborando, ¿no? Y a lo mejor llega a sus 65 y se siga viendo bastante bien y sintiendo bastante bien, que va a ser un porcentaje de la población muy, muy corta. Pero, ¿qué diría? Entonces, ahorra en un instrumento a largo plazo para que cuando llegues a una edad futura, si es que no te interesa utilizarlo para una jubilación, por ejemplo, utilízalo para hacerte, probablemente, perdón, hacerte frente con otro tipo pues de medios de trabajo, por ejemplo, ¿no? Este, a lo mejor sigo desenvolviéndome en lo que hoy hago, pero tengo un negocio propio, ¿no? Entonces, tengo a gente que a lo mejor labora para mí y sé que eso me va a seguir generando dinero, ¿no?
O no, a lo mejor me hago de una casa o una segunda casa porque ya tengo hoy una. Me hago de un segundo bien para que ese bien me genere otras cosas y sé que en unos años posteriores la puedo vender porque es algo que no se devalúa. O bien puedo rentarla, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre va a ser esa, invierte en un instrumento a largo plazo que te haga frente, inclusive hasta en no sabemos qué venga en un futuro en cuanto a la salud. Ya vivimos este tema que fue bastante traumático para muchas personas, entonces no sabemos qué venga después, entonces no piense, o sea, no hay que pensar como en el día a día. Yo creo que el ahorro tendría que ser para futuro, ¿no? Sí, no, definitivamente hay que estar preparados para el COVID y sus demás versiones que seguramente van a aparecer, ¿no? Y sí, 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 completamente de acuerdo contigo, Ale, ¿no? Yo creo que también vale la pena dejar algunas preguntas al aire para la reflexión personal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para entender el mundo de las finanzas? ¿Qué instrumentos conozco, ¿no? ¿Con quién me he acercado para entender los instrumentos, para conocer sus rendimientos que mencionabas también hace unos minutos? Y sobre todo, pues esto, ¿no? Pues sí, la juventud es muy padre, hay que vivirla, hay que sacarle jugo, pero también si es posible que llegues a una edad madura, ¿qué vas a hacer? Qué vas a disponer como recurso a la mano para mantener un nivel de vida, ¿no? Ya sea propio o para los cercanos a ti, ¿no? Entonces, creo que sí valdría la pena, Ale, dejar algunas preguntas en el aire, ¿no? Porque también creo que tú me vas a corregir si es que me equivoco. No hay una fórmula mágica, ¿no? Cada persona, cada perfil va a tener sus propias necesidades, sus intereses, ¿no? Entonces, decirte, sí, todos compren X instrumento, todos compren dólares, todos compren euros, sería también un poquito aventurado, ¿no? Y quizá hasta incorrecto en ciertos casos. Entonces, Ale, pues no sé si te gustaría compartirnos algún medio de contacto, algún correo, teléfono en el que pues la gente que nos llegue a ver y tenga estas dudas te pueda contactar y acercarse a ti como una asesora en estos temas. claro. Mi número, ahorita estoy utilizando mi número personal, es el 2225 40 88 99. Mi contacto de correo electrónico es Sanram Finanzas, mis dos apellidos juntos, Sánchez Ramírez, Sanram Finanzas, @gmail.com. Y en Facebook estoy como ahorita provisional. La página se llama Seguros como tal, pero trae un logo con mi nombre. Debajo dice asesoría financiera, es Alejandra Asesoría Financiera. Y en Instagram también estoy como Sanram Finanzas. Entonces, de hecho, en cualquier medio te liga directamente a mi WhatsApp, que es como el medio de contacto creo más eficiente, más rápido. Con mucho gusto digo, yo no cobro por la asesoría, pero el fuerte es que entiendas qué instrumento yo te puedo ofrecer para que le hagas frente a todas estas cosas. La cuestión aquí es eso, educar en las finanzas, pero sí hay que entender, o sea, hay que hacer un face to face porque hay que entender cuáles son tus necesidades. Las mías no son las mismas que Guillermo, que Juanita, que bla, 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 porque no tenemos los mismos intereses. Entonces, por eso hay que entender cada perfil, ¿no? Oye, Alex, que a mí, fíjate que en 5 años quiero comprarme una casa o quiero hacerme de mi carro o quiero asegurar el patrimonio de mis hijos. Entonces, todo el caminar junto a la persona es completamente gratuito. Además, es algo en lo que encontré una pasión y creo que es ahí donde radica el poder ayudar a las otras personas. Pero obviamente después viene bueno, esto es como lo que yo te propongo, ya tú decides, ¿no? Me pueden escribir
hacemos un Zoom de cuáles son tus necesidades, te adentro en un instrumento que te pueda servir para poderlas cumplir y ya tú decidirás si te sirve o no te sirve, pero de entrada ya conoces la información, ya te hizo clic el no me estoy preocupando por esto o por esto, y quizás se lo puedas compartir a un colega, a un compañero de trabajo, a tu propia familia. Entonces, creo que es un eslabón, o sea, soy el primer eslabón para que mucha gente se pueda hacer conciencia de sus propias finanzas. También estamos enfrentando, tampoco es nuevo, pero sí está muy fuerte esta moda de hacerte millonario rápido, ¿no? De encontrar negocios fáciles. Y creo que también la gente a veces por esta falta de información le apuesta grandes cantidades de dinero a esquemas de pirámides y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente pudo haber Claro, sí. invertido racionalmente en finanzas formales, ¿no? Sólidas. Esto es muy importante, ¿no? Porque entonces acércate a una persona que ante una institución gubernamental esté dada de alta, ¿no? O sea, no te vayas con Pepito que te dijo de la pirámide de escalonada, ¿no? Entonces, por principio de cuentas es eso y por el final yo creo que todo se emite bajo contratos, ¿no? En cualquiera de nuestras ramas, todo se hace mediante un contrato, es una aceptación de términos en donde yo te ofrezco un servicio, tú lo aceptas y obviamente son contratos que también emiten ciertas instituciones que están reguladas. Entonces, para toda la gente que escucha, eso es súper importante porque siempre acércate a una persona que está trabajando de manera correcta. Por principio de cuentas, y también es como que debe de quedar súper claro, actualmente el asesor financiero, yo tengo un número de cédula como la profesional que emite la Secretaría de Hacienda junto con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un número completamente válido, obviamente haces exámenes y todo y te certifican durante 3 años, después hay que renovar. Creo que también vale la pena marcar eso, ¿no? Nada en la vida es gratis, ¿no? El dinero también es un recurso más, pero siempre hay que hacer tus inversiones, tus erogaciones de manera inteligente, racional y sobre todo, en mi humilde opinión, pues legal, ¿no? Eso de darle la vuelta a los impuestos, darle la vuelta a la formalidad, a quien sí paga, quien sí se constituye, quien sí contribuye a la economía formal, pues no lo veo como algo ni ético ni productivo, ¿no? Te, te saca a otras consideraciones. Entonces, Ale, importantísimo esto que mencionas. Cabe destacar, ¿no? Ale tiene su certificado, como ella comenta, es, bueno, su certificación, además de sus cédulas y título. Y bueno, creo que vale la pena acercarse con Ale, preguntarle qué alternativas ve, qué panoramas vislumbra y por supuesto tener más certeza de lo que van a decidir en el corto, mediano y largo plazo. Sobre todo aquellos que están siendo, como decías, ¿no? Están casando, están teniendo hijos, se hacen de un auto, de una casa y que bueno, ya no se preocupan por sí mismos nada más, ¿no? Ya tienen otros riesgos que afrontar, otras seguridades que dar y que a veces por la pena, ¿no? De no preguntar, el mantenerte con los tabúes, con estos paradigmas, pues bueno, te vas metiendo en problemas que pudiste haberte evitado. Pues Ale, te agradezco muchísimo, no sé si quieres agregar algo más, No, por pero, mí todo bien. pero bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, la información y ojalá pues ya vemos algo más adelante ya contigo de temas de educación financiera ya de ABC, ¿no? Claro, sí, sí. La idea es lo que le comentaba, ¿no? Que se transmita a muchas personas, que mediante la tecnología podamos llegar a todas las partes y que se acerquen para preguntar, ¿no? Porque siempre es el problema. Qué pena, que no, o sea, no, qué flojera,
¿no? Entonces, como comentaba, tu dinero creo que ya ahora lo ves y dices, ay, ¿no? Entonces, sí, ya es como, ya no es papá, dame, ya es hacerte cargo de tus propias finanzas y para todos, obviamente los que ya están casados, tienen hijos, pues como comentaba, ¿no? Hacerle frente a una familia también ya es una responsabilidad bastante, bastante grande. Entonces, la idea es que se siga transmitiendo entre más personas. Las edades a veces no importan. em, Siempre hay un plan que se adecua a cada persona y pues acérquense, pregunten lo que le comentaba, las asesorías son completamente gratis y ya obviamente yo te doy el instrumento, tú decides, ¿no? Si es bueno o no es bueno, pero bueno, te llevas la información a la mente y ya es algo que te está haciendo ruido. No, y digo, también a los que somos jóvenes, solteros como tú y yo y otros, pues el retiro también nos tiene que preocupar, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? Una casa digna donde tengamos atención suficiente, ¿no? Y como decías al inicio, ¿no? Creo que también vale la pena quizá a futuro tratar el tema del bien morir, ¿no? O sea, también esto que comentaste me despertó la chispita de no estamos preparados para afrontar la muerte, ni emocional ni económicamente. Entonces, creo que vale la pena a lo mejor dejar aquí la puerta abierta para qué pasa con todos esos planes de retiro, ¿no? Voluntario o involuntario, ¿no? Pero bueno, vale, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, qué gusto saber de ti y esperemos que sea Gracias. la primera de otras charlas. Claro que sí, yo súper, súper halagada de tener una persona que siempre me apoyó. Usted me enseñó muchas cosas. Aprovecho igual para decírselo. Creo que mucho de lo que aprendí en la universidad fue gracias a usted. Entonces, un gusto, para mí siempre va a ser un gusto charlar con una persona tan experimentada con tanto conocimiento por compartir. Yo creo que eso caracteriza a muchas personas, el hacer como, el hacer el bien y ayudar y querer transmitir mucha más información es, yo creo que el arma que nos va a sacar de muchas otras cosas, inclusive de muchas otras pandemias. Entonces, agradezco mucho a gente como usted y que nos da la oportunidad a mucha gente como nosotros, que estamos apenas en ese lapso de seguir convirtiéndonos en personas más exitosas. Entonces, siempre es muy grato que nos dé como esta apertura para poder concientizar y para poder hablar sobre el tema. Y bueno, pues nada más que agradecer, profe. Gracias, Ale. Me acabas de dejar sin palabras. Ya mejor cortamos porque se me está quebrando la voz. Te agradezco las palabras, la consideración. Y pues sí, digo, a fin de cuentas lo hacemos para eso, ¿no? Todos somos una comunidad, tarde o temprano vamos a necesitar unos de otros, ¿no? Y qué mejor que saber a quién acercarte, ¿no? No tanto por cuánto sabemos o que tengas ahí los grados y los reconocimientos, no, porque sabes que va a ser alguien que te va a compartir algo, ¿no? Como tú ahorita nos acabas de dar información en bandeja de plata y que te puede sacar del apuro o te va a ayudar, ¿no? A salir de dudas y con eso solucionar tus problemas, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, Ale, por tus palabras. Y bueno, pues ya quedó comprometido un tema siguiente para el bien morir, ya sea voluntario o involuntario. Gracias, Claro Ale. que sí. Gracias, Ale. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Igualmente, bye.